básicamente el cuadro donde más o menos explica esto que yo le venía anunciando. Dicen que decimos que en realidad nosotros tenemos que las variables físicas, en realidad entre ellas encontramos la presión, la masa, la tensión, todas aquellas variables que a ustedes se les cruzan en este momento por la cabeza, en general son continuas, ¿sí? O sea, son continuas en el tiempo. Ahora, generalmente lo que nosotros necesitamos hacer es, cuando tenemos un sistema, nosotros venimos viendo los sistemas digitales, y ustedes, por ejemplo, veían de que el logo, que es el sistema que les presentamos la vez pasada, en realidad yo podía implementar lo que era un circuito digital o una máquina de estado. ¿Sí? Fíjense de que básicamente internamente ustedes lo están programando, digamos, con componentes que son digitales básicamente. ¿Sí? O sea, los componentes digitales entienden básicamente de ceros y unos. O sea, las memorias que ustedes veían, por eso era importante analizar la máquina de estado, porque nosotros comenzamos a estudiar lo que son los estados, o mejor dicho, en algún punto son, digamos, comenzar a guardar información de los estados anteriores. Los flip-flops guardan ceros y unos. O sea que en realidad lo que queremos decir es de que estos sistemas entienden solamente ceros y unos, y las señales analógicas, por lo general, no son entre 0 y 1, sino que son, obviamente, son valores. Por ejemplo, nosotros queremos medir, digamos, una temperatura ambiente, como decir 4 grados centígrados. Bueno, esos 4 grados muchas veces nosotros necesitamos que vaya dentro de una computadora, dentro de un logo, dentro de un microcontrolador, para que sea procesado o para que esta información se procese. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir esa señal analógica en una señal digital. O sea, lo que estamos haciendo a lo largo, entonces transformo ese número, básicamente puede ser decimal, tranquilamente en un número binario, ¿sí? Para que el sistema electrónico internamente, digamos, lo interprete y de ahí pueda trabajar en digamos, internamente, ¿sí? Ya sea para un controlador, para guardar información. La información se puede mandar, digamos a un servidor, a una nube, y ahí ver, digamos, lo que es la temperatura de una computadora. Se puede hacer muchas cosas, pero en realidad el concepto principal es esa señal analógica, yo la convierto a lo que es una señal digital, y esa señal digital le haré un procesamiento posterior, ¿sí? Acá tenemos básicamente lo que es un bloque. En realidad acá fíjense que tenemos lo que es una variable física como entrada. Obviamente esa variable física, que puede ser la temperatura o puede ser la humedad, ¿sí? Nosotros necesitamos un dispositivo, que en este caso va a ser el transductor, que me va a transformar en realidad esa variable física primero en una señal eléctrica. Por ejemplo, nosotros podemos tener una relación, no sé si ocurre ahora, para que más o menos se entienda. Nosotros podemos tener una relación entre lo que es, digamos, por ejemplo, aquí nosotros podemos tener temperatura, y acá nosotros podemos tener una diferencia potencial, un delta de. Entonces, los sensores en realidad tienen una relación entre estas magnitudes, y por lo general podrá ser tranquilamente lineal, ¿sí? Puede ser algo parecido a esto. Y obviamente que cuando yo mido, obviamente, una temperatura determinada, ¿sí? Yo lo que voy a estar obteniendo en el fondo va a ser básicamente lo que es una diferencia potencial, ¿sí? Entonces ustedes fíjense de que el encargado en realidad de hacer ese trabajo sería en este caso el transductor, ¿sí? Una vez que nosotros ya se transformó esa señal, básicamente en lo que es una señal, eh, esa señal analógica la podemos transformar en otra señal analógica, que es una diferencia potencial. Ahí entra lo que es el conversor AD, que en realidad es el bloque este que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, ese conversor AD lo que me va a hacer es transformar ahora ya
esa señal analógica, que da diferencia potencial, en una señal, entonces que sea en binaria, es por eso que acá tenemos varias flechas. ¿Sí? Dicen que ya no va a haber varias flechas, que en realidad me está indicando de que, obviamente que es y me indica probablemente la cantidad de bits, digamos, que está ingresando a un sistema digital, que este sistema digital lo que va a hacer básicamente va a ser procesarlo. ¿Sí? Como ya decía, el procesamiento va a depender mucho de lo que nosotros queramos hacer posteriormente, digamos, a la toma de la señal. Y muchas veces eso se transforma en lo que es, de nuevo, la acción, digamos, que puede hacer el sistema digital, puede ser un sistema que en realidad transforme de nuevo esa señal digital a una señal analógica, y eso va a ir a un actuador que en realidad esto me estaría representando lo que es la acción hacia un sistema físico. ¿Sí? Esto lo van a ver mucho mejor cuando ustedes estudian con el ingeniero Salón lo que es un controlador PID que más o menos tiene, digamos, este tipo de lógica. Pero fíjense, no nos vayamos tan lejos, en realidad nosotros tenemos que concentrarnos en lo que es el conversor analógico digital. Entonces es fundamental tener en algún punto eh, ese, ese número binario, ¿sí? Ese número binario para hacer el procesamiento posterior. Bien, lo que es importante de, digamos, de rescatar acá en lo que dice esto, es de que nosotros vamos a comenzar a transformar esa señal que es continua en una señal, obviamente, digital. Pero vamos a ver de que a medida de que nosotros vamos tomando la señal, lo que nosotros vamos a hacer es perder el carácter continuo del señal y en realidad va a pasar a ser una señal más discreta, digamos, ¿sí? Bien, lo que vamos a ver, digamos, y vamos a ver el más sencillo, yo iba a poner un ejemplo, pero en realidad este ejemplo lo terminé descartando como para concentrarnos en el conversor analógico digital. En realidad, cuando vayamos a ver internamente qué es lo que hace un conversor analógico digital, vamos a ver de que internamente necesitamos lo que es un, eh, o sea, un conversor analógico digital necesita de un conversor, ¿sí?, de digital analógico inicialmente. O sea que eso es lo que vamos a terminar eh, viendo, digamos, inicialmente. ¿Sí? Y como se los adelantaba, la señal que en realidad era continua, ahora va a comenzar a ser discreta. ¿Sí? Porque vamos a ver que en realidad nosotros vamos a comenzar a tomar puntos de la señal, perdiendo la continuidad y obviamente que concentrándonos en lo que es el, y viendo que en realidad nos va a quedar dentro de bastante discreta. Bueno, todo lo que hice acá es más o menos, digamos, lo que yo ya le venía diciendo, el tema del transductor, que es lo que hacía, yo le puse de ejemplo, básicamente con las funciones a donde tenemos temperatura y tensión, bueno, el transductor hace eso. Estos transductores analógicos generalmente son muy utilizados en lo que es la industria. También, digamos, hay un conjunto muy importante de sensores que en los últimos años hubo, digamos, hablando de transductores, ¿no? Que ya no son analógicos, sino que son digitales, que tienen un protocolo de comunicación, digamos, que se usan generalmente, digamos, entre microcontroladores o entre dispositivos electrónicos, serie cuadrado C, usar DSPI. Por lo tanto, el transductor ya no me daría una señal, digamos, analógica, sino yo ahí en ese caso ya no necesito un conversor AD, sino que yo digitalmente obtengo, digamos, básicamente el. En el caso del conversor AD, nosotros necesitamos sí o sí
mediante, digamos, mediante el conversor, transformar esta señal, obviamente, en digital. En caso de digitales, yo lo tengo directamente por medio de una comunicación entre dispositivos, a mí ya me da la señal. Por eso es importante, cuando ustedes vayan a analizar un transductor o algo, ver si es analógico, ver si es digital. El conversor AD se procesará la información generando un código de salida que representa a la entrada analógica. Interpretando el dispositivo digital, microprocesadores, PC, PLC, etc. O sea, todos los PLC, los microcontroladores, todos tienen en algún punto, digamos, un conversor de analógico a digital. ¿Sí? Como es lo que yo decía acá, nosotros necesitamos inicialmente comenzar a ver lo que es un conversor de digital a analógico para entender, digamos, cómo es el funcionamiento después del de analógico a digital. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos en algún punto a, digamos, a comenzar a ver. ¿Sí? Ustedes fíjense de que en realidad nosotros acá iniciamos ya el estudio con la conversión de digital a analógico. ¿Sí? Acá tenemos básicamente un esquema representativo del que sería básicamente un conversor de digital analógico. Ustedes fíjense que tenemos en realidad, digamos, la entrada, en este caso, ¿sí? representa, está representado, digamos, por, ustedes fíjense que son varias entradas. En realidad, esto va a ser un número binario y con el número binario yo voy a obtener, obviamente, una única salida, que es mi salida. Yo lo que tengo que ingresarle en algún punto es básicamente un número binario, que recuerden que el número binario es una diferencia potencial. Con 1 y 0, todo lo que los 1 aproximadamente podemos decir que son 5 voltios. Los 0 es aproximadamente 0 voltios. ¿Sí? Tenemos una diferencia potencial o un número, obviamente, y de acá nosotros tenemos una señal analógica. Eso significa que, por ejemplo, yo acá le ingreso el número 0, 0, 0, 0 en este caso, y yo podría obtener a la salida, por ejemplo, 0 voltios. ¿Sí? Esto le puedo ingresar 0, 0, 0, 0, 1, obtendré una diferencia potencial a la salida diferente. Y esa es la idea general de lo que es el conversor de digital a analógico. Pero es importante, digamos, hacer digamos, un estudio de porque en realidad vamos a ver que internamente el conversor de analógico a digital tiene inmerso este dispositivo ya dentro. Dicen que dice que básicamente la conversión digital analógica es el proceso de tomar un valor representado en un código digital, generalmente binario, y convertirlo en un nivel de tensión que sea proporcional al valor digital de origen. Acá hay una expresión donde más o menos indica qué es lo que, cómo funcionaría. En realidad acá tenemos una constante y acá tenemos básicamente lo que es la entrada digital. Entonces fíjense básicamente lo que nosotros tenemos ahí. Y nosotros obviamente tenemos lo que es acá de nuevo una podremos tener tranquilamente una cosa parecida a esta. O sea, nosotros vamos a tener en I, podríamos tener lo que sería la salida, que es una salida digital, y en realidad, digamos, en la entrada nosotros tenemos un número, en este caso digital. Probablemente ese número digital pasado, digamos, a un número decimal y multiplicado por K me dé en realidad la salida, ¿sí? Eso puede ser una opción. Como para entender lo que es esta, digamos, esta expresión que ustedes tienen acá. Entonces, fíjense, si yo tendría una entrada de 0, mi salida es 0, por ejemplo.
Y si yo tendría una entrada de, no sé, de 256, por decir algo, que obviamente que eso es, que viene de un número binario, eso, en realidad, yo obtendré, digamos, una determinada tensión, que puede ser, por ejemplo, 5 voltios. Entonces, fíjense en que ustedes les pueden mandar los números binarios y en realidad ustedes van a obtener tensión. Eso significa que yo podré armar cualquier señal, podríamos decir prácticamente analógica, en función de números binarios. Como ustedes pueden ver, ahí me dice que K es un factor de proporcionalidad, o sea, con unidad de la señal eléctrica de salida que depende del conversor usado. Esto es interesante porque muchas veces, justamente el ejemplo que le iba a poner, es de que muchas veces la salida no es tensión, sino que puede ser corriente también. ¿Sí? Entonces, eso después nosotros deberíamos pasar a tensión. Pero bueno, en realidad, digamos, este K puede ser tensión, puede ser corriente. En el caso nuestro, o en el caso que vamos a estudiar, va a ser tensión. ¿Sí? Fíjense en que es importante saber cuál es la cantidad de bits que en realidad yo tengo a la entrada. En este caso, fíjense que yo tengo, en este caso tengo 4 bits. ¿Sí? Pero mientras yo tenga mayor cantidad de bits, ¿sí? Mejor va a ser porque los escalones, podríamos decir, la señal más chica que yo tenga al principio, obviamente va a ser más pequeña y podré armar así de forma más fiel, digamos, una señal a la salida. Eh, bueno, acá es importante, o sea, para cada cantidad de bits, yo tengo 2 a la n posibles combinaciones a la entrada. ¿Sí? Entonces, fíjense, en este caso, yo tendría 2 a la n, ¿sí? O 2 a la 4, ¿sí? Posibles combinaciones, partiendo obviamente de lo que es el 0, 0, 0, 0, hasta llegar al 1, 1, 1, 1. En este caso serían las 16 posibles combinaciones. ¿Sí? Acá tenemos básicamente de forma general lo que sería eh, la salida de un conversor de digital a analógico. ¿Sí? Entonces fíjense en que tenemos ahí, en este caso, eh, esto nos permite en realidad, digamos, ver lo que es una cuestión importante que se denomina resolución. La resolución del conversor de digital analógico, en realidad, esto vamos a ver que está ligada o está relacionada con la resolución que va a tener, digamos, el conversor de analógico a digital. Entonces, fíjense en que nosotros tenemos acá básicamente lo que es la entrada digital. Y a medida, bueno, evidentemente, a medida que pasa el tiempo y que yo le voy colocando los números, fíjense que se va armando como una escalera dentro. ¿Sí? Esto se hubiese entendido mejor, creo yo, aparentemente juntos, pero se hubiese entendido mejor si estos fuesen los números, ¿sí? Los números de entrada, que también los podremos ver así, comenzar desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces fíjense en que se va haciendo como una escalera, yo a medida que le voy colocando los números cada vez más grandes, se va haciendo, digamos, la diferencia potencial obviamente más grande. Pero si se fijan en el detalle, obviamente lo que están viendo es de que cada escalera, digamos, que se va, o cada escalón que tendríamos, en realidad tiene la misma altura en este caso, tiene la misma diferencia de potencial. En realidad, ese escalón que está ahí es precisamente lo que nosotros llamamos resolución. Y básicamente, ustedes fíjense, bueno, acá
incluso la letra, pero comenzamos de 0 y después comienza el escalón. Ustedes fíjense de que ahí, en realidad estamos viendo que el escalón más chico, o mejor dicho, si nosotros lo analizamos en la parte de abajo, podemos ver de que en realidad esto nos está dando cuál es la mínima diferencia de potencial que yo puedo, digamos, sacar por la salida. Bueno, la resolución es esa, o sea, se define como la menor variación que puede ocurrir en la salida analógica como resultado de un cambio en el bit de menor peso en la entrada digital. Yo estoy en 00 y paso, yo estoy en 000, acá aparentemente yo, de acuerdo al gráfico, yo tendría 0 voltios. Pero si yo paso, digamos, al número 0001, esta diferencia potencial va a cambiar y va a dar un salto que es igual al de la resolución. ¿Sí? La figura muestra un bloque del conversor digital analógico, en este caso de 4 bits. Ustedes fíjense de que vamos del 0 al 15, en realidad. ¿Sí? Ahí están las 16 posibles combinaciones de salida que nosotros tengamos. Y en nuestro caso, la salida va a estar acotada, en este caso, entre 0 a 15 voltios. Acá sí tenemos los 2 a la n posibles valores de tensión de salida, incluyendo, digamos, el 0 voltios, por eso que tenemos, digamos, 16 combinaciones, digamos. ¿Sí? Y acá está bueno esto, muchas veces cuando nosotros analicemos, generalmente cuando analicemos 2 a la n a la menos 1, eso significa que en realidad yo tengo 16 posibles combinaciones, pero al restarle 1 me quedan los 15, que es en realidad el número final que yo tengo acá a la salida. Entonces fíjense en que, volviendo de nuevo, dice, veremos que la resolución vendrá dada por la cantidad de escalones que sea posible de obtener. ¿Sí? Entonces fíjense que la resolución está dada en función, bueno, en el caso ustedes fíjense de que acá la resolución, nosotros decimos que, ¿esto cómo se calculó en realidad? ¿Cuál es la tensión en realidad más alta que nosotros podemos tener, digamos, a la salida? A la salida en este caso va a ser igual a los 15 voltios. Pero eso lo tenemos que dividir básicamente por lo que habíamos dicho. 2 elevado a la n, 2 elevado a la n, a la menos 1. La resolución en este caso, ustedes fíjense que eran 4 bits, entonces por eso nos quedaba que eran los 15, está dividido serían los 15 elevado, en realidad es 2 a la n, que en este caso es elevado a la 4 menos 1, en realidad si me da, digamos, los 15, pues 15 voltios dividido 16 menos 1, que es 15. En realidad lo que estamos sacando acá es un voltio. Lo que está diciendo es de que la resolución en este caso es de 1 voltio. ¿Sí? O sea que el escalón más chiquito en este caso es 1 voltio. Fíjense que si uno aumenta la cantidad de bits, en realidad lo que estamos haciendo en este caso es 2 a la 8. ¿Sí? Entonces dice, es importante esto porque bueno, hace unos años se usaban muchos conversores de 8 bits, ahora por lo generalmente vienen de 10 y en adelante, ¿no?
pero ustedes fíjense de que si aumentamos, en este caso, a 8 bits, ustedes fíjense en que cuál es la diferencia potencial más alta que yo puedo llegar a medir. Acá en este caso sigue siendo 15. Y ahora en este caso va a ser 2 a la n-1. Y 2 a la n-1 son 255. Por lo tanto, el escalón en este caso va a ser 0,06 básicamente. Entonces fíjense en que yo tengo entre el 0 y el valor más elevado, en realidad yo tengo 255 escalones hacia arriba. ¿Sí? Son mucho más todavía. Entonces fíjense en que la resolución acá termina siendo más chica y en algún punto, digamos, yo tengo más opciones o más posibilidades. Entonces fíjense, yo con esto podría armar, digamos, cualquier tipo de señal. Si yo mando, obviamente, señales digitales eh, a una determinada velocidad, podría llegar a armar lo que es, cualquier, digamos, señal analógica prácticamente. Fíjense que uno de los circuitos que ustedes ya conocen es en realidad el sumador. Y yo puedo utilizarlo el sumador como en realidad un conversor de digital analógico. Siguiendo con el análisis de lo que es básicamente el conversor de digital analógico de 4 bits. Entonces fíjense en que ese conversor analógico de 4 bits, que es en realidad un sumador, en realidad tiene la salida esta que está acá. Ustedes ahí tienen, digamos, básicamente la ecuación. Entonces, ustedes acá dicen que tenemos un conversor de digital analógico básicamente de 4 bits, basado en un amplificador operacional con la configuración sumador, con las 4 entradas. Pero, lo que tiene, o sea, yo puedo usar un sumador como un conversor de digital analógico, no les puedo poner cualquier resistencia, sino que en realidad los valores de las resistencias, digamos, tienen ya, podemos decir que es como que lo traemos predefinido, o sea, tienen que ser un valor determinado, no puede ser cualquier valor, ¿sí? Entonces, fíjense en que la idea es que en el caso del sumador, ustedes tengan, o mejor dicho, nos quede una expresión como la que nosotros tenemos. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede llegar a tener de malo? Que en realidad el sumador, si ustedes recuerdan, en realidad tiene una salida negativa. ¿Sí? O sea que, ¿recuerdan la escalera que nosotros vimos anteriormente? Bueno, en lugar de estar hacia arriba, en este caso va a estar hacia abajo. Fíjense que en este caso, a ver si recordamos, si nosotros analizamos el sumador, entonces nosotros tendríamos, en vez de salida, que en realidad va a ser menos que, fíjense que va a ser, nosotros teníamos lo que era la realimentación dividido lo que va a ser un R1, y esto nosotros lo tenemos que multiplicar por la diferencia de potencial que nosotros tenemos en la entrada, que va a ser E1. A esto nosotros le vamos a sumar, entonces de nuevo tenemos el RF. ¿Sí? El RF es la resistencia que estaba o la que me produce la realimentación, ¿sí? RF dividido R2, y esto va a ser por la diferencia de potencial 2. Más, y así deberíamos ser. ¿Sí? Fíjense que todo eso, en realidad, lo que tenemos acá a la larga es que tenemos una señal negativa. Entonces fíjense que ahí nosotros hacemos el análisis, nosotros por eso tenemos menos,
Dicen que y esto es importante porque después por ahí lo que nosotros hacemos, o por ahí le consultamos, es, ustedes se quedan con que en realidad, digamos, son ceros y son unos, digamos, las entradas analógicas, pero por ahí se pierde de vista que en realidad son diferencias de potenciales, ¿sí? Entonces, por lo general pueden llegar a ser un 1,5 voltios, un 0 voltios, entonces eso ustedes no lo tienen que perder de vista. Entonces fíjense en que en nuestro caso particular, nosotros tenemos que la diferencia potencial que tenemos aquí, en este caso, son, digamos, las entradas digitales que nosotros tenemos de este lado, ¿sí? Entonces en realidad son ceros y unos básicamente. Eh, por otro lado, nosotros tenemos que, fíjense que esto va a ser el B de salida, va a ser igual a menos, y ahora sí, RF, fíjense que es un kilo ohmio dividido, en el caso del bit de arriba, digamos, el más significativo, tenemos que es un K. Y eso lo estamos multiplicando en realidad por, directamente podemos poner D, o podemos poner el BD, digamos, ¿sí? Que es la tensión de arriba. Después tenemos a esto más, en realidad de nuevo tenemos lo que es un kiloohmio, y esto lo vamos a dividir sobre 2 kiloohmios. Dicen que esto lo vamos a multiplicar por una diferencia potencial que está relacionada con el bit serie, por eso le ponemos B sub C. A esto más le vamos a agregar, entonces tenemos un kiloohmio y esto está dividido sobre 4 kiloohmios. Eso lo vamos a multiplicar por B sub B, que es la diferencia de potencial que está relacionada, digamos, con el bit variance. Más, ahora vamos al menor, en realidad tenemos ahora un K dividido 8. K y esto multiplicado por B sub A. Entonces fíjense que esa es, digamos, la expresión que en realidad nosotros tenemos aquí. Esa sería esta expresión que nosotros tenemos abajo, es la que comenzamos en un principio a analizar, y yo les decía que en realidad nosotros tenemos, digamos, la expresión esta de esa, ¿sí? Entonces, Profesor. sí, En el caso anterior nosotros habíamos visto que la vela de salida era 15 voltios y la sí, resolución era de 1 voltio. sí, Ahí, si para hacer con el sumador, la V de salida queda determinada por las entradas, tenemos que elegirla, claro. o cómo es el punto. Bueno, precisamente, eh, acá lo que ustedes después van a ver en el práctico, de que ustedes definen lo que es una tensión de referencia. Esa tensión de referencia viene a colación, en realidad, esa tensión de referencia viene a definirme en algún punto lo que es la diferencia de potencial que ustedes le van a ingresar digamos, a estas entradas. Obviamente que si yo tengo que mi B de referencia, que en realidad es el 1 que me está representando, es 5 voltios, mi salida va a tener un valor determinado. Por ejemplo, ¿cuál es el valor más alto que yo voy a obtener? Va a ser cuando esto valga 1, cuando esto valga 1, cuando esto valga 1 y cuando esto valga 1. Me van siguiendo, ¿no? Eso significa que esto va a valer 5 voltios. Estos 5 voltios yo lo voy a sumar con 5 voltios más. Tengo 5 voltios acá
dividido 2 más, acá tenemos 5 voltios dividido 4 y acá yo tengo lo que es de más 5 voltios dividido 8. Entonces fíjense que esto me va a dar, digamos, un número, en este caso va a ser vamos a ponerle número x1, que va a ser el número más grande. En este caso me va a dar un número obviamente hacia abajo porque es negativo. Me está dando un número o el número más grande, en este caso como decía el compañero que preguntó, digamos los 15 voltios. Sin embargo, si yo hubiese definido mi 1 en lugar de 5 voltios como 10 voltios, por decir algo, ¿sí? En realidad la salida a la que yo llegaría sería un x2, el valor máximo sería el x2. De todas formas, lo que se estaría acá en algún punto respetando sería la cantidad de escalones. Sin embargo, la definición del 0 del 1, de cuánto vale el 1, en realidad me está en algún punto condicionando cuál va a ser la tensión más grande que voy a obtener, ¿sí? En este caso. Entonces, por lo general, nosotros obviamente trabajamos con 0 y con 5, ¿sí? Como si fuese, digamos, una tecnología TTL básicamente. O sea, 0 voltio, el 0 y 1 vale 5 voltios. Eso es lo que hacemos. Entonces, sí, en algún punto me está definiendo cuánto vale, digamos, el valor más grande de tensión que yo voy a tener a hacer. No es lo mismo que este sea 5, que en realidad sea 6, 7, 8, 10. En realidad, cuando, creo que no sé si vimos eso, o quizás lo vemos muy rápido, muchas veces hay tecnologías, digamos, de compuertas que definen cuánto vale el 0 y cuánto vale, digamos, en este caso, para que no nos hagamos lío nosotros, vamos a considerar que las entradas son 5 voltios, o que los 1 son 5 voltios y que los 0 son 0 voltios, para que nos entendamos bien. Entonces, este va a ser el número más grande que yo voy a obtener, ¿sí? No sé si está claro lo que preguntó. Sí, sí, profe, ahora entendí. ¿Sí? Bien. Entonces, acá precisamente está la tabla, o hay una tabla, que me relaciona, en realidad, esta ecuación que está acá, con los valores que yo voy obteniendo, ¿sí? Precisamente es la tabla donde yo veo, digamos, los números más y menos significativos, o sea, los números binarios. Recordemos que estos 1 y estos 0 en realidad son diferencias potenciales que vienen a parar a esta ecuación y que por lo tanto mi B de salida, que en este caso es la que yo tengo acá, yo puedo ir modificando. Entonces fíjense en que en este caso yo estoy obteniendo básicamente una resolución de 0,625 voltios aproximadamente. Y a medida que yo voy avanzando, digamos, con los 1 y los 0, en realidad en la cuenta, fíjense que se va modificando. Y en este caso en particular, de acuerdo a lo que hayamos visto, nosotros llegaríamos a 9,37 voltios. ¿Eh? Ese sería básicamente lo que digamos, los valores de tensiones que yo, digamos, podría llegar a obtener. Pero esto también en algún punto me está definiendo, como ya dijimos, la resolución, ¿sí? En algún punto me define la resolución, el valor más chiquito que puedo yo llegar a moverme, pero también me está dando un valor importante, que después lo utilizaremos, que es el valor de escala completa. O sea, ¿cuál es el valor más grande que yo puedo llegar a obtener? Eso en algún punto, cuando vayamos ya a la conversión a D, no tenemos que perderlo de vista. Esto va a estar relacionado con la tensión más grande que yo puedo llegar a meter, digamos, en la entrada, ¿sí? Entonces, fíjense en que tenemos esto. Lo que tiene interesante esto es de que si yo, en realidad, por ejemplo,
ustedes fíjense en que si ustedes veían, digamos, en este caso, ustedes veían, o si ustedes tienen vamos a poner lo que es función, y esto van a ser, bueno, esto va a ser el tiempo, vamos a decir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo que armo un dispositivo, en realidad, mejor dicho, yo le coloco un contador en este lado. Recuerdan que el contador va a iniciar su cuenta, si un contador de 4 bits, 0, 0, 0, 0, 0, y en realidad va a ir hasta el 1, 1, 1. ¿Qué pasa si yo en realidad coloco un contador que va a trabajar a una determinada frecuencia? Entonces va a comenzar del 00000, va a pasar al 0001, va a pasar al 0010, al 0011 y así hasta llegar al 1111. Entonces ustedes, ¿qué es lo que deberían ver en un primer principio? Deberían ver que en realidad la escalera se va formando de esta forma. Dependiendo del clock o de la velocidad con la que yo trabaje, básicamente nosotros vamos a ver de que tenemos una cosa parecida a esto. ¿Sí? Y por eso, mientras yo tenga menor resolución, más se va a parecer a lo que es, digamos, una rampa. Entonces, cuando llega al valor máximo el contador, después va a ser básicamente entonces después comienza a contar de nuevo, obviamente que llegaría a un valor máximo acá, obviamente la pendiente tiene que ser la misma, y después obviamente que va a ser 0. Y de nuevo yo va a volver a comenzar y obviamente que va a volver a ser. Mal no recuerdo que si uno ve una señal de este en el osciloscopio, es como un diente de sierra, ¿sí? Entonces tengo como una señal, obviamente, que va creciendo, S0 crece y S0, en este caso, por ahí, digamos, es importante para aquellos que digamos, para el análisis de algunos circuitos, pero más allá de eso, obtenemos una señal básicamente analógica. Entonces ahí ustedes se dan cuenta de que este dispositivo me permite, yo le meto números binarios y obtengo una señal analógica. ¿Sí? Obviamente si yo lo que hago es, vamos a suponer que yo me armo una máquina de estados con la cual yo puedo llegar a mandar ceros y unos, o sea, ya mi contador directamente no cuenta, digamos, pasa del 00, 0 al 0001, por ejemplo. No va a pasar a otro número, ¿sí? De tal manera de que yo en realidad, en lugar de obtener esta señal de esta forma, tranquilamente podría llegar a obtener una señal, por ejemplo, bueno, acá la verdad que estoy viendo el máximo, pero yo podría armar una máquina en realidad que me dé, digamos, básicamente, en realidad estoy tratando de hacer una señal como rectificada, digamos, ¿sí? De una señal parecida a esta, ¿sí? Se podría dar, digamos, ¿sí? Se podría dar que yo en realidad, en lugar de obtener esa señal, le mando obviamente los parámetros adecuados a una velocidad adecuada, puedo llegar a transformar tranquilamente en una señal básicamente sinusoidal. Y si tengo la opción de invertir la señal, hasta podría generar, digamos, una digamos, alterna, ¿sí? En función de lo que es, digamos, el conversor. Entonces se podría armar tranquilamente una señal sinusoidal. Entonces ustedes fíjense que lo que estamos haciendo acá es jugando básicamente con lo que son los números, jugando una forma de decir, en realidad estamos mandando números binarios, estamos generando señales analógicas, ¿sí? Que dependiendo obviamente de lo que de la frecuencia con la que yo le mande y los valores, podré armar una señal o podré armar otra.
La señal que nos va a servir a nosotros en un primer principio va a ser, en este caso, va a ser la señal que nosotros tenemos acá, que es la rampa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora nosotros vamos a comenzar a ver lo que es un conversor analógico digital que utiliza en realidad el concepto básicamente eh, de rampa digital. ¿Sí? O sea, ya vimos lo que es un conversor de digital a analógico, ahora vamos a ver de analógico a digital, básicamente. ¿Sí? Y hay un concepto, un diseño, en realidad hay muchas formas, muchos métodos para obtener un número binario. Nosotros probablemente veamos solamente dos, porque en realidad no es es la idea de tener el concepto. Yo creo que es más importante por ahí ver en realidad cómo es el funcionamiento en sí después del conversor. ¿Sí? Entonces fíjense en que nosotros ahí tenemos lo que es la rampa digital. La rampa digital en realidad nosotros tenemos, o cómo funciona, funciona con bueno, yo justamente en este caso no puse el circuito, es interesante colocar el circuito, pero bueno, ese circuito lo van a ver, digamos, en la práctica, un circuito sencillo para ver cómo se arma un conversor de rampa digital. ¿Sí? Tenemos lo que es un comparador, por ejemplo, ¿sí? Y en realidad nosotros tenemos en la entrada una señal analógica. Esta señal en realidad, digamos, pasa a lo que es una unidad de control. ¿Sí? Esta unidad de control va a controlar a quién, en realidad. Va a controlar a un contador. Entonces fíjense en que el contador en realidad se llama rampa digital porque el contador básicamente lo que hace es comenzar en este caso de 0000, fíjense que en este caso tenemos básicamente tenemos 4 bits, y va a terminar su cuenta en 1111. ¿Sí? Y después va a comenzar de nuevo desde 0000. Entonces fíjense que yo comienzo la cuenta, se llama rampa porque en realidad la rampa es prácticamente, la rampa digital es prácticamente la que estamos viendo, digamos, anteriormente, la que nos detuvimos, antes de ver, digamos, la sinusoidal, estamos viendo que básicamente es una rampa. Y fíjense en que eso, a la salida del conversor, en este caso es un conversor de digital a analógico, que tranquilamente podría ser el amplificador operacional como sumador, tenemos una señal analógica que se va comparando, en este caso, con lo que es la entrada analógica. Entonces, yo, por ejemplo, si yo puedo tener acá a la entrada, no sé, qué ocurre. Vamos a suponer que en realidad yo tengo un sensor de temperatura. El sensor de temperatura a mí me da, por ejemplo, estamos tirando números, ¿no? 30 grados. ¿Qué es lo que habíamos dicho con esos 30 grados? Que el transductor, en algún punto, lo que me hacía era, me convertía estos 30 grados en qué? En una señal, obviamente, eléctrica que puede hacer una diferencia potencial. Entonces estamos suponiendo que en realidad yo estos 30 grados del transductor me lo convirtió a, no sé, se me ocurre, 4 voltios, por decir algo. Entonces, fíjense, esos 4 voltios son los que en algún punto están ingresando a la entrada analógica. ¿Sí? Hay un sensor muy interesante, para aquellos curiosos, los que tengan ganas, que se llama LM35, que es un sensor analógico de temperatura. Básicamente, no tiene esta relación que está acá, pero por ejemplo y la relación que tiene acá es, será 10 milivoltios por grado centígrado. Entrega 10 milivoltios por grado centígrado. Entonces tenemos una relación lineal. Como ustedes después vayan, digamos, a demo control o alguna materia donde vean una parte de implementación, van a ver por ahí cosas, otro tipo de sensores analógicos que se utilizan más en la industria,
Este M35 lo pueden utilizar, en la industria utilizan otro tipo de sensores, ¿sí? Pero tranquilamente con este podrían llegar a medir temperaturas en diferentes situaciones. No tiene esta relación de transformación, la relación de transformación en realidad es 10 milivoltios por grado centígrado, si mal no recuerdo, o sea, que son 10 milivoltios por grado centígrado. En realidad yo le estoy diciendo esto para que ustedes entiendan en algún punto cómo es el camino para llegar a esto, ¿sí? Entonces, acá ya están ingresando 4 voltios, ¿sí? Entonces, fíjense, estos 4 voltios acá, que no tiene nada que ver con esto, esto es un ejemplo, estos 4 voltios que están acá, ustedes fíjense, el comparador, ¿qué es lo que hacía el comparador? Cuando la señal en algún punto, yo tenía la pata, digamos, inversora y la no inversora. Vamos a suponer que el contador inició la cuenta en 0000. De acuerdo al ejemplo que nosotros vimos anteriormente, ¿cuánto era la señal de salida del conversor de digital analógico cuando teníamos 0000? Era 0 voltios. Entonces, fíjense, nosotros ahí lo que tenemos es 4 voltios por un lado y tenemos 0 voltios por el otro, ¿sí? Entonces, el comparador va a ser, ¿cuál va a ser la salida digamos, del comparador? Si nosotros tenemos acá en este caso 0 voltios, es que la tensión más grande nosotros la obtenemos, digamos, en la patita, digamos, lo que sería en la entrada no inversora. Entonces esto seguramente que un comparador se va a ir prácticamente a más VCC. Vamos a suponer que el comparador en realidad o puede entregar o más VCC o cero. Hay amplificadores operacionales que pueden trabajar de esa forma, ¿sí? Entonces fíjense que tenemos una diferencia de potencial y después tenemos cero. Entonces, vamos a suponer entonces que esas diferencias de potenciales va a ser una salida binaria y básicamente lo podemos relacionar como que cuando está a una tensión alta, podemos decir que en lugar de ser una tensión obviamente 15 voltios, lo podemos llamar 1. Entonces nosotros directamente acá vamos a colocar lo que sería el 1. ¿Sí? Vamos a colocar fíjense en que ese 1 es el que en algún punto está ingresando a la unidad de control, ¿sí? Unidad de control, que me está diciendo que la cuenta no terminó. Por lo tanto, este va a ir aumentando el número. Entonces ahora, en lugar de pasar, ahora de ser 0, 0, 0, 0, va a pasar a un valor que le vamos a llamar básicamente 0, 0, 0, 1. Entonces fíjense que ahora nosotros tenemos acá el 1. Entonces, si ustedes se acuerdan, nosotros ahora ya tenemos que la diferencia de potencial cambió. No me acuerdo cuánto era, pero si ustedes mal no recuerdan, tendría que haber sido la resolución, ¿sí? No, pues la resolución creo que era 0.6, una cosa por el estilo. Entonces fíjense, ¿quién es más grande? Los 4 voltios, por lo tanto, siguen 1. Y así va a seguir aumentando, así obviamente va a seguir aumentando los números, hasta que, por ejemplo, de acuerdo, en este momento no me acuerdo la tabla, pero cuando la tensión de salida sea mayor, en este caso, a lo que es los 4 voltios, vamos a suponer que llegamos a los 4.5 voltios, ¿qué es lo que va a pasar? En lugar de ser 1, ahora va a ser 0. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener 0 acá. Por lo tanto, la unidad de control dice, bueno, acá yo ya encontré, digamos, o ya pasé en realidad lo que es la diferencia de potencial de entrada. Por lo tanto, el contador deja de funcionar. Entonces, la salida en realidad deja de funcionar y esto vamos a suponer que se quedó en 0. Estoy diciendo básicamente cualquier... Estamos inventando los números, ¿no? No crean que en realidad
es precisamente el resultado. Hubiese sido bueno que pongamos un valor determinado. Pero vamos a suponer que cuando pasó a 0 se quedó el número este. Entonces fíjense, ¿cuál es la salida? La salida, obviamente, va a ser el número binario que yo obtuve finalmente. Y ese número binario va a ser el que va a ir al microcontrolador o mi unidad de control. Esto tiene algo interesante, que en realidad es que no le estamos por ahora dando mucha importancia, pero es obviamente que tiene un bit de inicio que es importante, porque en realidad me tiene que indicar cuándo yo tengo que comenzar a hacer la toma de lo que sería básicamente el número binario, la conversión analógica digital, y tengo un reloj. Que el reloj, en realidad ustedes analizaron lo que es básicamente la rampa, ¿sí? Pero esa rampa, en realidad, digamos, se termina de completar. Que cada escalón, en realidad, depende. En realidad, estuvimos analizando lo que es la diferencia de potencial. Nosotros estuvimos analizando esta diferencia de potencial que nosotros tenemos en cada escalón, pero también tenemos que analizar, o deberíamos analizar en algún punto, cuánto es ese delta en tiempo. Y eso está relacionado con el reloj. ¿Sí? Con el reloj que me va aumentando, digamos, la cuenta que está. O sea que la velocidad de conversión va a estar relacionado directamente con lo que es el reloj que yo tengo que está ingresando. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, este sería el esquema básicamente de lo que es el rampa digital. Entonces, fíjense que acá lo que decimos es, eh, estuvimos hablando de lo que es la resolución y lo que es el tiempo de conversión. Bueno, el tiempo de conversión todavía no lo vimos de forma como en una ecuación, pero ya estamos viendo que en realidad está relacionado con el ciclo de reloj. ¿Sí? Obviamente que ese ciclo de reloj tiene un periodo, por lo tanto, si yo multiplico lo que sería el periodo por la cantidad de escalones, yo voy a obtener un tiempo de conversión, básicamente. Así, básicamente, así de forma, podríamos decir, una definición rústica, sería así. Esa puede ser una primera definición. Acá hay algo completamente importante que en realidad yo no me quería salir de este pensamiento que está acá. Dice, este tipo de conversores, en este tipo de conversores la resolución de conversión es igual a la resolución del conversor digital analógico. Eso es lo que yo le decía inicialmente. Muchas veces a ustedes se les pregunta, bueno, tenemos un conversor analógico donde, por ejemplo, el rampa digital, donde nosotros tenemos que es de 8 bits, por decir algo. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la resolución del conversor de analógico a digital? ¿No? Entonces ustedes fíjense en que lo que ustedes tienen que pensar en este caso es de que la resolución, fíjense, eh, del conversor de digital a analógico es igual a la conversión del conversor analógico a digital. En este caso es, como ustedes pueden ver, es el mismo, porque ustedes están comparando lo que es una diferencia potencial de entrada con lo que es la rampa, que en realidad se va en algún punto, eh, se va generando, y obviamente que lo que ustedes tienen ahí, o lo que ustedes pueden observar, es de que esa rampa, cuando supera la tensión de entrada, ¿sí? En realidad ustedes pueden ver eh, de que la conversión se para. ¿Sí? Pero por otro lado, ustedes pueden ver que la tensión de entrada del conversor de analógico a digital no puede ser menor que el de la resolución. Porque en realidad este va a contar, va a comenzar a contar, pero nunca va a detectar, o sea, el comparador nunca va a pasar, digamos, a cero, sino que se va a mantener en uno constantemente. ¿Sí? No sé si se entendió eso.
Por otro lado, tenemos el voltaje de salida máximo. Fíjense que en este caso, ustedes fíjense que cuando ustedes van a, no sé, se me ocurre, ustedes van a analizar un instrumento, por ejemplo, digital, cuando ustedes en física 2 medían la diferencia de potencial. Ustedes lo que tenían que hacer inicialmente es tener una idea de cuánto van a medir, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tenían una batería de 12 voltios y tenían que medir tensión en un circuito internamente, seguramente que la medida iba a ser menor o igual, digamos, a los 12 voltios que yo tengo en la batería. Bien. Entonces yo ya sé que la escala, no sé si me ocurre en este momento, era una escala de 20. ¿Sí? Con una escala de 20, el voltímetro y medio. Entonces, esto es más o menos parecido. A la larga termina siendo un instrumento de medición, podríamos decir así, y en realidad también tiene un valor máximo en una escala en la cual yo puedo llegar a medir. Por lo tanto, la diferencia potencial máxima, de acuerdo a la escalera que nosotros vimos en un principio, ¿cuánto era? Era aproximadamente 10 voltios, era 9,37. Entonces nosotros no podemos colocar a la entrada diferencias potenciales que sean mayores a ese valor, no puedo colocarle 15 voltios, y por ejemplo no pueden ser menores a la resolución. ¿Sí? Tiene que estar en medio de ese rango. No voy a poder medir nada. Después dice, se consigue que B máximo será una aproximación al valor de BA, y lo mejor que se puede esperar es que BAX se encuentre a menos de un paso de la resolución de BA. ¿Eso qué significa? Que en realidad, ustedes fíjense que ustedes van a tener la escalera ahí, ¿sí? Por otro lado, ustedes van a ingresar una diferencia de potencial, en realidad una diferencia de potencial que básicamente la estamos llamando, en este caso, como BX. ¿Sí? Nosotros tenemos una BX de entrada. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Lo que me está diciendo acá es que en algún punto, ustedes fíjense en que el sistema en algún punto comenzó a crecer, a crecer, a crecer, no se da cuenta acá en este caso. Cuando llegó a esta cuenta, a ese número binario, ustedes fíjense que todavía no se da cuenta que la tensión está cerca o no paró la cuenta. Cuando en realidad supera al B de X, en ese punto o en este punto, acá el conversor analógico digital es como que se detiene, y lo que nosotros obtenemos es el número binario relacionado con ese valor. Entonces, lo que dice acá es de que ese valor, ¿sí?, que nosotros obtenemos o que se obtiene o que se detiene y que se obtiene del, básicamente del contador, ¿sí?, es un valor aproximado, o sea, B de X, bueno, A de X es un valor aproximado, digamos, a B de A. En realidad lo que estamos diciendo es de que este BAX es aproximado, digamos, al... Acá no hicimos, está llamando. Básicamente, si yo tengo un valor de entrada acá, BDA, y mi valor de entrada es BDA, ustedes fíjense en que precisamente como el resultado se obtiene de una comparación, este BDA o el BDA que está acá arriba no es exactamente igual al BDX que se genera por el RAM. A eso se refiere. No es exactamente igual, sino que es uno muy parecido. Y va a ser cada vez más parecido cuando yo tenga mayor cantidad de bits, ¿sí? Es por eso que esto se obtiene en realidad, digamos, por una aproximación, ¿sí?, pero no es exactamente el mismo. Obviamente que va a ser cada vez más parecido cuando tenga una
resolución menor o cuando tenga mayor cantidad de bits, ¿sí? A eso, digamos, es lo que se refiere, digamos. ¿Sí? No es exactamente igual, pero es parecido. Dice resolución, tiempo y conversión. La resolución también puede pensarse como un error propio del conversor, ¿sí? O sea, la resolución muchas veces también puede pensarse como un error propio del conversor. En realidad esta resolución puede pensarse como que es el error, porque ustedes fíjense que lo que habíamos dicho, que era el valor más chico al cual yo podía acceder. Recordemos también de que si yo le decía, si yo tengo acá, digamos, si yo tengo, en este caso, un valor de alguna manera no sé, grande, obviamente que se va a la diferencia potencial BDA que yo esté ingresando, cada vez va a parecer menos, digamos, al BDX que yo tengo, ¿sí? Entonces, cuando sean cada vez más parecidos, obviamente, eh, van a aparecer más, por lo tanto, digamos, el error o la diferencia en realidad entre lo que es mi tensión de entrada a la tensión que generó la estabilidad se van a aparecer cada vez más. Entonces, por eso se dice que se puede tomar básicamente que la resolución puede ser un error. Ahora, generalmente lo que termina de ocurrir es de que hoy por hoy los dispositivos electrónicos tienen muchas cantidades de bits, digamos. O sea, por ejemplo, que son conversores que tienen, no sé, un microcontrolador o cualquier conversor modesto tiene 10 bits y 8 bits termina siendo poco, pero 10 bits básicamente. Y si ustedes se fijan en un conversor que sea más industrializado, que se utilice mucho en la industria, y utilizan generalmente entre 12 a 16 bits. ¿Sí? Entonces, esos números me dan valores de resolución muy pequeños, en los cuales eh, el error que termina en algún punto aportando al error completo de la conversión AD, o mejor dicho, ustedes tienen que determinar una temperatura, por ejemplo. Entonces, el error relacionado con la resolución del instrumento termina siendo muy chico en comparación del error que va a tener, por ejemplo, el sensor propiamente dicho. ¿Sí? Ustedes cuando ustedes después van a observar que en realidad vayan a ver todo el control en otra materia, van a decir, bueno, el error de este instrumento es más o menos, si es temperatura, estoy diciendo algo grosero, digamos, es más o menos 1 grado, por ejemplo. Eso no es un sensor bueno, pero hay, ¿sí? Entonces, generalmente el error que da, digamos, el tipo de instrumento es por lo general mucho más grande que el que da la resolución de un instrumento en la conversión analógica digital, ¿sí? Pero, de todas formas, creo que es interesante ver que en realidad la resolución también puede verse como el error propio de lo que es el instrumento, el error propio de la conversión, ¿sí? Que a menudo se refiere como error de cuantización. Como también decíamos acá, esto es importante porque en realidad ustedes fíjense en que si yo aumento la cantidad de bits, en realidad lo que voy a hacer también es aumentar, ¿qué digamos? Que el error de cuantización sea menor porque la escalera va a tener escalones cada vez más chiquitos y por lo tanto es probable que se parezcan más estos dos que están acá. Por lo tanto se va a parecer mucho más. Ahora, yo tener muchos bits implica que en realidad la conversión sea cada vez más lenta. ¿Sí? Entonces, va a tardar más en llegar, obviamente, al punto real. Vamos a ver que hay otros métodos que se pueden llegar a implementar, eh, pero de todas maneras, tener muchos bits implica que, eh, implica que la conversión tarde más. ¿No? Bueno, acá estamos viendo más o menos cuál es el periodo, o mejor dicho, el tiempo de conversión. ¿Se acuerdan que yo les había dicho en algún punto
les había dicho, digamos, más o menos cuál era en este caso. Dicen que es 2 a la n-1 por, en realidad, el tiempo clock, el tiempo o el periodo del clock. ¿Sí? En este caso estamos hablando obviamente del tiempo máximo. Eso significa desde que yo ingresé, desde el 0 hasta el valor máximo de tensión, el valor, digamos, máximo va a ser. ¿Sí? Entonces ahí ustedes tienen, digamos, un valor básicamente de carga. Bueno, ¿cuál es el problema del rampa digital? Si bien es sencillo, ustedes fíjense que creo que es sencillo de entender, de explicar. ¿Sí? Básicamente podemos decir que la desventaja reside, digamos, en el tiempo de conversión. En realidad, si yo obtengo esta señal VDA y en un tiempo posterior yo obtengo, digamos, otra señal acá que le vamos a llamar, por ejemplo, básicamente B sub B, voy a poner B sub B, y yo puedo tener otra señal donde en realidad sea B sub C, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, fíjense en que lo que ustedes van a ver es de que en realidad, bueno, justamente acá no se puede escribir, pero vamos a suponer que en realidad esto debería comenzar la escalera hasta acá y después comenzar de nuevo la escalera hasta B sub B y después comenzar la escalera de nuevo hasta B sub C. La idea de esto es decir que en realidad, digamos, la cuenta siempre comienza desde cero. Entonces yo comienzo desde cero hasta el valor donde se llegó a comparar. Entonces eso tiene de malo, ¿sí? Hay otro método que no vamos a ver, pero que sí vamos a mencionar, que es el de aproximaciones sucesivas, que precisamente podría llegar a comenzar desde el último valor. Entonces van a comenzar, digamos, van a ser en teoría más rápido. Pues tiene tiempos de conversión más largos que otros métodos que generalmente nosotros podemos llegar a ver. ¿Sí? Bueno, acá digamos nosotros vamos a ver, bueno, estos son claros, voy a tratar de explicarlo de forma más rápida. Muchas veces lo que nosotros vemos, ¿sí? es un conversor de rampa también, ¿sí? El conversor de rampa es básicamente, ustedes si se fijan acá, es, fíjense que tenemos una tensión de referencia, acá de nuevo tenemos un comparador, ¿sí? Y fíjense de que acá nosotros usamos básicamente un capacitor, eh, un integrador básicamente. Recordemos que B de X en realidad sería mi tensión de entrada, que yo quiero determinar, ¿sí? Entonces, si esta tensión es continua, ¿yo qué es lo que voy a obtener como salida de este integrador? Básicamente lo que es una rampa, ¿sí? Entonces, fíjese que esa rampa se va a comparar, digamos, con una tensión básicamente de referencia. Entonces, se compone de una etapa integradora basada en el amplificador operacional y un comparador, que es precisamente el que nosotros tenemos a la salida. La conversión se realiza midiendo el tiempo transcurrido entre el momento en el que se abre el interruptor y el momento en el que, o sea, pero fíjense que cuando está cerrado, en realidad el capacitor está cortocircuitado, o sea que no se está cargando el capacitor. Cuando se abre, comienza a cargarse, comienza a integrar. ¿Sí? Entonces, acá lo que me dice, entre el momento que se abre el interruptor S y el momento en el que la tensión del capacitor hace conmutar al comparador. Entonces, nosotros acá podemos ver, en realidad, que nosotros tenemos el B referencia, fíjense que se inicia la conversión acá en este lado, fíjense que en realidad nosotros tenemos
en este punto el inicio de la conversión. ¿Sí? Entonces, en este punto nosotros tenemos que, acá es cuando se abre la llave, acá tenemos que la señal comienza a crecer en algún punto de forma lineal. ¿Sí? Y acá fíjense que está el B de referencia. Cuando termina de compararse, en realidad lo que va a hacer es, finaliza la conversión. Acá me da el tiempo en el cual duró la conversión, pero acá está en realidad la cantidad de pulsos que ingresaron. Recordemos que la cantidad de pulsos, ustedes los pueden relacionar con qué, con la cantidad de pulsos o con la cantidad, sí, con la cantidad de pulsos que ingresó, digamos, a un contador, o en realidad con la cantidad, o puede ser con el número binario que yo le obtener. Entonces, fíjense, acá yo podría haber comenzado con 0,0000 y acá yo podría haber, en este caso, terminado con lo que es un número binario determinado. Entonces, ustedes están relacionando la tensión BX, que está relacionada con la rampa esta que va, no es la rampa, sino con la diferencia potencial que se va integrando, que cuando llega a la referencia, obviamente me determina lo que es un número binario. Fíjense que si este B de X cambia, va a cambiar obviamente la pendiente de la rampa y por lo tanto obtendré más o menos pulsos. O sea que la tensión de entrada en realidad está relacionada directamente con la cantidad de pulsos, que son los números binarios, en realidad yo obtuve la salida. ¿Sí? Dice, el tiempo medido será inversamente proporcional al valor de tensión B de X que se coloca en la entrada. ¿Sí? Ese podría ser, digamos, una de las opciones. ¿Sí? O sea, en realidad dice, otra alternativa para medir la tensión B de X es medir la frecuencia resultante de la operación. O sea, en realidad estamos midiendo cuánto tiempo tardó básicamente. ¿Sí? Pero a la larga, ese tiempo el cual tardó está relacionado con la cantidad de pulsos de reloj que ingresaron en ese tiempo y por lo tanto con el número binario que yo obtendría de un contador. Y después está básicamente lo que es el doble rampa. El doble rampa, en realidad ustedes tienen lo siguiente. Yo lo voy a explicar a ver rápido también. Me tardé mucho, ¿no? El doble rampa, ustedes fíjense en que en realidad, digamos, va a funcionar de la siguiente manera. De todas formas, esto ustedes lo van a ver con un poquito más de detalle, digamos, en práctica. Ustedes fíjense en que tienen básicamente el mismo comparador que tenían ustedes inicialmente. Ahora, pero ¿qué es lo que se hace en ese caso? Ustedes fíjense en que hay un tiempo. Vamos a suponer que yo tengo en la entrada diferencia de potenciales que, vamos a suponer que yo tenga, no sé, 3 temperaturas, tenga 5 grados, tenga 10 grados, tenga por ejemplo 20 grados. Recuerdan que de acuerdo a lo que charlamos, está relacionado con qué? Está relacionado básicamente con una diferencia potencial. ¿Sí? O sea que yo voy a obtener acá una diferencia de potencial que le vamos a llamar, por ejemplo, B sub 3. Acá le vamos a llamar B sub 2. Y acá le vamos a llamar, por ejemplo, B sub 1. En teoría, ustedes fíjense en que si ustedes analizan la salida del integrador, el B de salida, el B0, está relacionado con qué? Está relacionado con este B de I de entrada que ustedes tienen, ¿sí? Dividido lo que era el R por el C por el tiempo. Entonces yo voy a poner dividido por una constante,
Todo esto por tiempo. Ustedes fíjense, si yo tengo que en realidad este tiempo que está acá, vamos a suponer por un momento que este tiempo también es constante, entonces, ¿de quién depende la salida de esta B0? Va a depender de B sub I. Y es precisamente lo que hace acá este convención. Entonces, fíjense en que a medida de que la diferencia de potencial sea más grande, la pendiente en este caso va a ser cada vez mayor. Entonces eso es lo que está haciendo. Este B0, en realidad que está acá, es precisamente el que ustedes tienen. Este B0 que está acá es el que está creciendo acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que la B1 es más grande, en realidad es más temperatura, en teoría podría ser más tensión y por lo tanto la pendiente más grande. Y este tiempo, T1, es básicamente lo que hemos llamado una cosa. Ahora, lo que vamos a hacer después, una vez que se cargó el capacitor de integrado en tiempo T1 constante, lo que se va a hacer es descargar el capacitor. Fíjense que si se descarga, dependiendo de dónde arranque, obviamente va a tardar más o va a tardar menos tiempo. Entonces, acá es donde comienza a funcionar, en este caso, en esta zona, acá, en esta zona, es donde comienza a funcionar lo que sería el clock, ¿sí? El ciclo de reloj, y comienzan las cuentas. Entonces, fíjense, si mi tensión es más chica, van a entrar menos clock. Si mi tensión comienza un poquito más grande, van a entrar más. Y si en realidad mi tensión es más grande, puede entrar más ciclos de reloj. Entonces, fíjense que esos ciclos de reloj están relacionados con un número binario del contador, que por lo tanto me voy a obtener como salida final. Entonces, esa es la forma en la cual trabaja un conversor de Dollar Ramp. Vimos entonces lo que es el rampa digital, que era el más fácil, que es con el que más me tardé, pero después vimos el conversor de rampa simple y vimos el de Dollar Ramp. Ustedes vayan a uno de la práctica, probablemente vayan a ver este conversor AD. Toda la circuitería que ustedes vieron anteriormente, en realidad ya está integrado dentro de un conversor AD. Este conversor AD es en realidad es un ADC 0805, que es de 8 bits. Este yo puse un ejemplo porque en una época era el que se usaba cuando uno compraba los conversores analógico digital de forma, digamos, se compraba el chip, venían, digamos, muchos de este estilo. Venían de este, y creo que en una cosa el 03, que en realidad, digamos, lo que hacía, tenía una salida serial. En este caso tiene una salida con números, digamos, en paralelo. Y si ustedes estudian este conversor, van a poder entender cualquier otro conversor. Utiliza internamente el método de aproximaciones sucesivas. Eso en realidad no lo explicamos, pero el método de aproximaciones sucesivas ustedes tienen que haber visto en, mal no recuerdo, o tienen que haber visto en probablemente, ¿cómo se llama? Matemática aplicada, creo que es, cuando me enseñan métodos computacionales, tienen que haber visto el método de aproximaciones sucesivas. En realidad, el método de aproximaciones sucesivas que me enseñan, digamos, básicamente en programación, es muy parecido a el método de aproximaciones sucesivas que internamente hace este dispositivo. Más allá de eso, ustedes podrían pensar, como no nos metimos dentro de, o por ahora no nos vamos a meter dentro de este ADC 0805, en realidad podemos pensar tranquilamente que funciona como cualquiera de los otros métodos o parecidos o similar al que nosotros hemos escrito.
Para aquellos que tengan un poquito más de idea y un poquito más de curiosidad, el método de aproximaciones sucesivas funciona exactamente igual que el que ustedes me enseñaron, digamos, en computación. El tiempo de conversión aproximado que tiene este dispositivo ya es básicamente de unos 100 microsegundos, ¿sí? Aproximadamente. O sea, la conversión la hace aproximadamente en ese tiempo. Fíjense en que en realidad nosotros vamos a tener que esta parte que está acá, en realidad van a ser lo que son las entradas, ¿sí? Y lo que ustedes van a obtener de este lado van a ser las salidas. O sea, estos que están acá terminan siendo la salida del dispositivo. Fíjense, yo estoy ingresando, podemos decir, una diferencia potencial y yo en mi salida voy a obtener un número binario de 8 bits. O sea, fíjense que en realidad ustedes van a ver que muchas veces ustedes cuando vayan a trabajar con otros conversores, hay algunos que tienen salidas seriales directamente, ¿sí? Eso lo hace más compacto, digamos, en lo que es el dispositivo y no tiene tantas salidas, digamos, ¿sí? En este caso yo elegí el más fácil porque es como para explicar o para poner, digamos, básicamente lo que sería un ejemplo. Este tiene básicamente un chip select, ¿sí? Y lo que me va a hacer acá es básicamente, ustedes tienen, dice terminal de selección del chip. En 0, el ADC, acá faltó algo, pero en realidad lo quiere decir de que cuando está en 0, tiene un funcionamiento adecuado básicamente, ¿sí? O sea, tiene que estar en 0 para que ustedes, básicamente, es como un indicador que en realidad ustedes van a darle eh, o van a utilizar el conversor, ¿sí? Después tiene una entrada WR. En realidad esta entrada dice en 0 se le da la orden de inicio en conversión. O sea, ustedes cuando tienen un dispositivo de esto, si nosotros nos retrotraemos, digamos, a los que eran los anteriores, o al de rampa digital, recuerdan cuando yo decía, en la unidad de control ustedes tienen lo que es el reloj y lo que es aparte, digamos, una señal de inicio. Bueno, cuando ustedes iban a la señal de inicio, básicamente, ustedes indicaban cuándo iniciaba la conversión. Bueno, en este caso tiene el WR, en este caso este me indica cuándo comienza en qué instante yo quiero que comience a hacer la conversión digital a la. Este lo pueden utilizar en el simulador, pueden jugar un rato con este conversor. Y después tiene un INTR y indica que la conversión terminó. O sea, flanco de bajada indica que la conversión terminó, ¿sí? Entonces fíjense en que este es en realidad el de abajo es un bit de salida, que en realidad, o sea, yo comienzo con la conversión y obviamente que el dispositivo me indica mediante ese bit que en realidad la conversión terminó, ¿sí? Entonces es interesante porque ustedes fíjense que inician una conversión y básicamente lo que van a hacer es pues terminar, ¿sí? Entonces fíjense en que si seguimos estudiando lo que es el tema ustedes ven de que muchas veces pueden utilizar un clock, ¿sí? Acá la señal esta de clock en realidad es el, el ciclo de reloj que ustedes digamos, van a utilizar. Y básicamente la señal analógica ingresada por un BI más y un BI menos, ¿sí? Por lo general, cuando tiene un BI más y un BI menos, lo que se dice es de que ustedes pueden meter probablemente una señal negativa. Pero el rango de conversión, que eso es lo que vamos a ver, eh, se va a dividir de acuerdo a la cantidad de bits que ustedes puedan utilizar. Acá, por ejemplo, tenemos un microprocesador, o podría ser un microcontrolador, que en realidad está comandando lo que es digamos, el dispositivo.
Si ustedes estudian lo que es el logo va a tener internamente un conversor analógico digital. Seguramente no va a ser este porque tiene pocos bits, pero vamos a ver en la práctica que vamos a poner un ejemplo de logo, que va a tener un conversor analógico digital y en realidad va a haber alguien que lo va a estar comandando internamente. Ustedes obviamente lo van a programar mediante básicamente un modulito muy chico, digamos, ¿sí? No van a ver todo esto, pero ustedes están viendo acá cómo es el funcionamiento. Entonces fíjense en que hay como una unidad de control que en realidad me está mandando cuándo comienza la conversión y cuándo termina. El número binario está siendo ingresado a este microprocesador o microcontrolador y después eso será usado posteriormente. Acá lo interesante es que la señal analógica, en realidad, ustedes fíjense que hay probablemente dispositivos en los cuales se puede ingresar una señal negativa. Pero básicamente lo que ustedes van a hacer es, si utilizan una señal negativa, lo importante es el fondo de escala, básicamente. ¿Sí? Dicen que el fondo de escala es el BIN positivo menos el BIN negativo. Yo esto, bueno, yo voy a explicar un poquito más de esto, el fondo de escala, y pasemos al B de referencia. El B de referencia, ustedes fíjense que teníamos una tensión de referencia, que básicamente va a ser la alimentación dividido. Recuerdan que el B de referencia, ustedes tenían un B de referencia cuando, por ejemplo, tenían cuando tenían un conversor de una rampa, de doble rampa, y cuando tienen un conversor también de aproximación sucesiva, ustedes tienen un B de referencia. Recuerdan que también teníamos un B de referencia cuando vimos el primer dispositivo, que es un conversor de analógico a digital. Recuerdan que cuando teníamos los 0 y los 1 teníamos un B de referencia también en el sumador. Bueno, acá internamente tiene un B de referencia que básicamente el que utiliza es el BCC sobre. Bueno, ¿y cómo ustedes obtienen los números acá? Ustedes fíjense de que esto está muy relacionado con lo que ustedes en realidad tienen estudiado. Acá la resolución va a ser básicamente, va a ser la F dividido 2, habíamos dicho, a la N de menos 1. Fíjense que en realidad estamos utilizando básicamente lo que nosotros ya habíamos estudiado. ¿Sí? ¿Cómo funciona el fondo de escala? Vamos a suponer que yo acá ingreso una tensión que quiero medir, máxima, vamos a suponer así, de 5 voltios. O mejor dicho, acá va a estar la tensión que yo voy a ingresar, que va a ser, que puede ser máximo 5 voltios o que puede ser menor. Y vamos a suponer que yo este D in, en realidad yo lo mando como a más, y acá la tensión de entrada. Entonces, lo que acá se entiende, en realidad, es que la resolución va a estar dada, ¿por qué? Va a estar dada por, ustedes fíjense que el fondo de escala, en realidad va a ser los 5 voltios menos 0, o sea, es la tensión máxima que yo tengo menos los 0 voltios. Y eso, en realidad, va a estar dividido por 2 a la N. ¿Cuántos bits son estos? Que utilizamos, son 8. A la N menos 2. Y este va a ser en realidad la resolución que yo voy a obtener. El valor más chico de tensión que yo voy a obtener va a ser este. En realidad, el valor más grande va a ser este. Y el valor más chico de tensión que yo voy a poder llegar a medir va a ser este. ¿Sí? Ahora, vamos a suponer que yo no tengo vamos a suponer que yo no tengo, en este caso, 5 voltios, sino que en realidad por algún motivo o razón, yo lo que voy a obtener va a ser un número menor. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué número puedo llegar a obtener, digamos, a la salida de lo que es
el conversor. ¿Sí? Fíjense en que 2 a la 8 menos 1, esto debería ser 2,55, para ustedes, pero correctamente ahí. Eso que no tenía hecho el cálculo. Ustedes traten de hacer el cálculo este. Esto aparentemente me debería dar 0.018. Ahora, vamos a suponer que yo, en el primer principio también, yo podría tener una señal acá aparentemente negativa. ¿Eso qué significa? Si yo coloco una señal negativa, yo podría llegar a obtener lo siguiente. Podría llegar a obtener que en realidad acá, como señal negativa, mínima, podríamos decir así. Fíjense que el BI más y el BI menos representa los valores máximo y mínimo, digamos, son los fondos de escala. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que yo tengo una tensión mínima también de 5 voltios. En realidad va a ser menos 5 voltios. ¿Sí? Menos 5. Entonces fíjense en que, ¿cómo me queda, digamos, el fondo de escala? A la larga voy a seguir obteniendo siempre lo mismo. Lo que pasa es que acá tengo la resolución, va a ser en realidad, en este caso va a ser 5 voltios, menos 5. Menos, menos 5 voltios. Y esto va a estar dividido de nuevo a 2 a la n, menos 1. Si yo, ustedes fíjense que si yo cambio o aumento el fondo de escala, que es el rango de tensión en el cual yo puedo llegar a medir, yo en realidad lo que estoy aumentando es como la diferencia potencial, o sea, estoy dividiendo en una diferencia potencial aún más grande, por lo tanto la resolución va a ser más grande también. ¿Sí? En este caso, ¿cuánto da el valor este? Serían 10 dividido 255. Aproximadamente esto va a ser 0.039. Fíjense que la resolución acá aumenta. No sé si se entiende esto, digamos. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Y por último, vamos a suponer que yo, por ejemplo, vamos a suponer que yo ahora, en lugar de, vamos a suponer que esto está acá en más. O sea que en realidad estoy trabajando con esta resolución. ¿Qué pasa si yo acá le meto el valor de, vamos a poner así, ¿no? ¿Qué pasa si yo acá coloco una diferencia de potencial de que mi sensor, por ejemplo, me da una diferencia potencial de 0,0, no sé si me ocurre, 22? ¿Qué número binario tendría yo? Bueno, es lo último que explicamos, hacíamos el parcial y ya, bueno, se lo paso en el íntegro. ¿Sí? Ustedes van a hacer la siguiente cuenta. Recordemos que el primer escalón, o la resolución, si ustedes lo relacionan esto con
escalones que teníamos anteriormente. Este número que está acá, que es en realidad la resolución, podría ser el primer escalón. Y el primer escalón en realidad me representa el 0, acá me representaría el 0, 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 1. El primer escalón me daría prácticamente 20 milivoltios. Este tiene 22, o sea que no se compararía. Cuando paso al siguiente, debería tener aproximadamente 40 milivoltios, o sea que en realidad va a superar a estos 22, por lo tanto, mi número debería ser el 2, el 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Ese debería ser. Y así debería yo ir aumentando. Generalmente ustedes cuando obtengan, vamos a suponer que yo ahora, en lugar de obtener esto, ustedes fíjense en que el valor máximo que yo puedo llegar a medir en este caso, habíamos dicho que iba a ser 5. ¿Sí? Vamos a suponer que yo ahora, acá obtengo lo que es 4,3 voltios. ¿Qué número binario obtendría yo acá? Bueno, lo que van a tener que hacer acá es lo siguiente. 5 voltios me representa en realidad los 255. Entonces, los 4,3 voltios van a ser esto. Hago la regla de 3. Hago una regla de 3 ahí y es 4,5 por 255 dividido 5 me va a dar un número decimal que después lo voy a pasar a binario y va a ser el resultado de la conversión analógica. Entonces fíjense en que el máximo valor en realidad me representa los 255. ¿Sí? Que es el 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Entonces eso me representa los 255, por lo tanto 4,5, acá me va a dar, a ver, ¿cuánto sería esto? 4,5 por 255 dividido 5 me va a dar aproximadamente esto, lo que me va a dar 229,5. En realidad esto podríamos decir lo que es 1,5, 230. Entonces, ese número yo lo paso a binario y ahora va a ser el número que me va o que voy a obtener acá la salida. Bien, bueno, eso va a ser todo por hoy lo que va a hacer. Iba a dar algo más, pero esto va a ser todo lo que va a hacer. No sé si hay alguna duda con esto, si no borro ya todo. Profesor, Sí. al cambiar BIN no cambia la resolución. Al cambiar de IN, claro, por eso, acá habíamos puesto el ejemplo este. BIN sería 4,3 voltios o 4,5. Acá pusimos dos ejemplos. ¿Qué pasa cuando yo en la entrada tengo, por ejemplo, una tensión máxima de 5 y una tensión mínima de 0? Entonces fíjate que eso yo lo divido por 2 a la 8 menos 1 me da una resolución de 0,019. Pero si ahora yo en realidad tengo como Bin máximo 5 y Bin menos 5, fíjate que esto va a ser 10 voltios, digamos. 10 voltios dividido, lo mismo me da ahora una resolución de 0,039, es más grande que la que yo tenía inicialmente. Y el ejemplo que puse acá de los 4,3 es usando, obviamente, la primera situación. ¿Qué pasa si yo tengo como máximo 5 voltios? ¿Qué sería esto? ¿Sí? Sería más o menos así. El 4,3 sería la tensión a convertir. 4, sí, perdón, yo puse acá 4,5. ¿Sí? 4,5.
4,3 sería, perdón, 4,3 sería la tensión a convertir. Yo quiero convertir una tensión cualquiera, en este caso sería 4,3, básicamente lo que es una regla de 3 simples. ¿Sí? Entonces acá era 4,3, ¿qué es 4,6? 4,3 es por 2,55, 4,3 por 2,55 y así. Entonces ahí en realidad me iba a dar 219,3. 219, entonces ahí me iba a dar 219,3. 3. Esto es básicamente 219, podríamos decir así. Por poner digamos, la aproximación igual, ¿no? O sea, no es igual 219,3 que 219. Entiende que es aproximadamente, tengo que quedar con un número, sería 219. ¿Sí? Sí, más o menos ese sería, digamos, esa sería la idea. Bien. ¿Entendí esto? No. Hablamos de la resolución, hablamos de cómo se convierten los números, más o menos. Bueno, hablemos del parcial entonces. Habíamos quedado la pasada, que yo me terminé, en este caso final, que íbamos a modificar, digamos, alguna fecha, pero vamos a suponer que no modificamos nada, en teoría, en primer principio. Y lo que decía el cronograma es que este lunes deberíamos rendir este es el segundo parcial. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es básicamente terminar de acordar cuándo vamos a rendir, digamos, el parcial. Entonces, Miguel, ¿estás ahí, por ahí? Buen día, buen día. Sí, ¿Cómo estás, sí, sí. Miguel? Muy bien, muy bien. Con un poco de No frío, sé pero si bien. pasa que no, en este momento no recuerdo, pero no sé si te parece bien esa fecha. Lo que pasa es que ya viene el receso, viste que tenemos esta semana, tenemos un poquito la otra, y después ya se nos viene el receso en sí. Entonces, la idea es acordar ahora. Seguramente la otra semana tenemos que por lo menos rendir el parcial. El recuperatorio, si nos apuramos, podemos rendirlo también en el momento, o puede quedar para después. Pero tenemos que acordar sí o sí lo que es el parcial. No me acuerdo cuál era el problema en este caso, con ese texto, pero lo que sí o sí es, hay que estar un día para tomar el parcial. En un primer principio era ese, el próximo lunes. Correcto. Yo, en mi opinión, por una cuestión de buena salud de los estudiantes, yo digo que tomemos el parcial el jueves para que el miércoles tengan una clase de consulta. Los que aprueben el parcial podrían estar rindiendo el oral la primera semana después de las vacaciones, y los que no aprueben el parcial podrían estudiar durante las vacaciones, aunque alguno chille o patalee,
y rendir el recuperatorio la primera semana. Entonces, la primera semana se le toma la evaluación oral integradora a los que están en orden, que han tenido los 14 días de vacaciones para ponerse al día, y la segunda semana después de las vacaciones le tomamos la evaluación oral a los que hayan recuperado. ¿Sí te parece? Sí, me parece que solamente era para, digamos, para acordar. Creo que está bueno eso, porque en realidad es cierto que le damos ahí o sea que en realidad quedaría para el jueves 8, digamos. Claro. Que queda el jueves 8. Y nosotros le notificamos a cada uno más o menos ese fin de semana, el lunes de la semana siguiente, Sí. para que se preparen para ya sea la evaluación oral integradora o para rendir el recuperatorio. Bien. Sí, me parece bien. Así pegamos una repasada de casi todo. De todas maneras, lo vamos a... Sí, bueno, quedó para esa fecha, sí. Ya saben que va a ser el jueves 8, entonces, digamos, el recuperatorio, el segundo parcial, a la vuelta de lo que sería el receso, tomará, digamos, la primera semana, que es El 28. el 28, ¿sí? Tomamos lo que es el recuperatorio, y ahí se tomará, digamos, las evaluaciones pertinentes para que ellos queden aprobados. Claro. Perfecto. Hacemos así entonces. Correcto. Lo que sí se podría hacer es que cada uno, bueno, por eso lo hablamos la semana que viene, el miércoles. Mejor no le sumemos ahora más. Listo. Sí. Bueno, eso, si no hay nada más que agregar, muchas gracias. Okay. Profe, Sí. yo tengo una pregunta. En caso de aprobar el segundo parcial, hay que rendir el oral, pero hay que cumplir un cierto valor de la nota polinómica para aprobar el oral o no. Perdón, me refiero a que si yo tuve una nota baja en el primer parcial y apruebo el segundo parcial, ¿puedo rendir el oral o no me alcanza con la nota polinómica para rendir el oral? Esa es mi pregunta. No, o sea, si aprobaste, digamos, los dos parciales, estás en condiciones de rendir lo que es el oral. Lo que pasa es que en función de cuánto vos saques, no es lo mismo que vos aprobado con 40 y con 70, que vos hayas aprobado con dos parciales con 80. Entonces, en función de esa nota, y en función obviamente de tu evaluación oral, se saca una nota final. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tu nota final puede ser baja o puede ser alta en función de, básicamente, de lo que, de cómo fueron tus notas globales. Entonces se promocionaría la materia teniendo aprobado los parciales y el oral. Y el oral. Sí. Ah, bien. No sé si hay una pregunta.